Buenas noches a todos, yo soy el doctor Joel Misael Reyes Santillán. Me encuentro en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte como profesor titular del doctor José Alberto Reyes Pedrosa. El día de hoy vamos a hablar sobre el signo de la J. Como definición, tenemos que este signo se va a presentar durante la extensión de la rodilla, ya sea activa o pasiva. Al momento que nosotros hagamos este movimiento, se va a producir un movimiento anormal a nivel de la rótula, desplazándose esta de manera lateral al final de la extensión, formando una forma de una J invertida. Como historia de este signo, tenemos que este signo no fue descrito por un autor en específico. Comenzó a aparecer en los textos en la década de 1980-1990. Autores que lo comenzaron a utilizar fueron Palmer en 1993, Fulkerson en el 2003, Post en el 2005. Este signo surgió de la práctica clínica como una forma visual y descriptiva del tracking anormal de la rótula. Esto se asoció con alteraciones como displasia troclear, debilidad del vasto medial o un ángulo Q aumentado, así como una subluxación rotuliana. Continuando con la parte de la historia, tenemos este diagrama donde se muestra cómo los diferentes autores han utilizado el signo de la J. En 1999, Post describe el uso del signo de la J como parte de la evaluación clínica para disfunciones femoropatelares. En el 2000, Grell Summer profundiza en la biomecánica de la rótula y menciona los signos clínicos claves como el signo de la J. Namura en el 2005 describe las causas de inestabilidad que pueden manifestarse clínicamente. Ahí también se describe el signo de la J. Palmú en el 2008 en su estudio discuten los hallazgos clínicos en las luxaciones recurrentes femoropatelares y cómo influye el signo de la J en estas. También tenemos a Dairechis en el 2010 en su estudio de revisión sobre los signos clínicos y radiológicos, incluyendo también el signo de la J como parte del mal tracking de la rótula. Panini en el 2011 observaron que el signo de la J era visible en el 58% de los pacientes con luxación rotuliana recurrente. Sachs y Alfonso en el 2016 indican que el signo puede presentarse en más del 60% de los pacientes con síndrome de inestabilidad lateral femoropatelar crónica, especialmente en adolescentes y mujeres jóvenes. En esa diapositiva podemos observar las portadas de los diferentes estudios que hicieron los autores que les acabo de mencionar, en donde hablan más que nada de la inestabilidad patelofemoral y cómo podemos encontrar el signo de la J, y también lo describen también parte de su incidencia y su prevalencia en sus poblaciones de estudio. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar este signo y cómo lo vamos a poder aplicar en nuestra práctica clínica? Al momento de nosotros encontrar este signo, vamos a poder evaluar un mal tracking de la rótula, pensar en una inestabilidad femoropatelar, en una patela alta o en una insuficiencia del ligamento femoropatelar medial. Este signo en sí no nos va a dar el diagnóstico al 100%, pero nos puede orientar hacia la patología de nuestro paciente. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que este signo va a estar acompañado de dolor femoropatelar entre un 10 a un 30%. También tenemos que se ha documentado que este signo se ha presentado entre un 50 a un 70% en la inestabilidad patelofemoral. También se ha documentado que es más común en mujeres en una proporción de 2 a 1 en comparación a los hombres, ya que ellas presentan un ángulo Q aumentado y una laxitud ligamentaria mayor. En cuanto a la evaluación de este signo, vamos a colocar al paciente ya sea sentado o en decúbito supino o en bipedestación, donde se pueda realizar una flexión de la rodilla a 90 grados. Una vez que el paciente realice la flexión de la rodilla a 90 grados, le vamos a pedir que comience la extensión hasta lograr una extensión completa. Nosotros nos vamos a colocar de manera frontal para observar cómo va siendo el trayecto de la rótula,
En un patrón normal, la rótula se va a mover hacia arriba y hacia abajo sin tener ninguna lateralización de la misma. En un patrón patológico, la rótula se va a desplazar de manera lateral, de manera súbita en los últimos 30 grados de la extensión, dibujando en su trayectoria una forma de J invertida. Como ya les había comentado, el signo de la J no nos va a dar el diagnóstico completo de la patología. Tenemos que complementarlo con otras pruebas para nosotros tener una mejor noción sobre la patología de nuestro paciente. Una de las pruebas complementarias que podemos realizar es la prueba de Solin. En esta vamos a colocar al paciente en decúbito supino con la rodilla extendida. Vamos a empezar a aplicar una presión suave sobre el polo superior de la rótula mientras el paciente intenta contraer el cuádriceps. En esta maniobra, al aumentar la compresión femoropatelar, se va a ver, puede presentarse dolor o puede tener imposibilidad el paciente de contraer el cuádriceps, lo cual nos daría una prueba positiva. Otra de las pruebas complementarias es el deslizamiento de medial hacia lateral de la rótula. En esta vamos a colocar al paciente en decúbito supino, vamos a pedirle que extienda la extremidad y vamos a comenzar a hacer movimientos pasivos de la rótula tanto hacia medial como a lateral, enfocándonos un poquito más en el desplazamiento lateral. La finalidad de esta prueba es ver si no existe una hipermovilidad de la rótula y también puede llegar a presentar dolor al paciente. Si el paciente presenta una hipermovilidad o se desplaza excesivamente hacia el lateral, ya nos puede indicar una inestabilidad femoropatelar. Otra de las pruebas que tenemos es la prueba de Fairbanks. En esta también vamos a colocar al paciente en decúbito supino, le vamos a pedir que extienda la extremidad y nosotros vamos a comenzar a hacer una flexión y extensión de la rodilla. Al momento que nosotros hagamos la flexión pasando los 30 grados, el paciente realiza una aprensión o una contracción involuntaria del cuádriceps, mencionándonos que siente que se le va a luxar la rótula. Esto es una prueba positiva, lo cual nos indicaría una inestabilidad rotuliana lateral. Una vez que nosotros tenemos el signo de la J positivo, vamos a complementar la evaluación de nuestro paciente con estudios de imagen, en los cuales de primera línea vamos a pedir la radiografía. La vamos a pedir en proyecciones anteroposterior, lateral y proyección axial o de Merchant. En cuanto a la proyección axial o de Merchant, vamos a encontrar que la rótula va a tener una lateralización con base en su eje, lo cual nos podría indicar una inestabilidad patelofemoral. En cuanto a la proyección anteroposterior, vamos a tener que la rótula va a tener una lateralización con base en el eje de la extremidad. Tenemos también que en la proyección lateral vamos a poder hacer unas mediciones como lo son el índice de Insall-Salvati, el índice de Blackburn-Pearl y el índice de Caton-Deschamps. En vamos a identificar datos de si nuestra patela está alta. Tiene una sensibilidad del 70 al 68% en estas mediciones. No voy a aunar mucho en los estudios de imagen y en su descripción. Les voy a dejar al final unos links donde pueden visitar unas pláticas donde se habla más de inestabilidad patelofemoral y nos habla más sobre los hallazgos que podemos encontrar en la parte de los estudios de imagen. En estas pláticas fueron dadas por el doctor Vladimir Cárdenas, cirujano de rodilla y hombro. Otro de los estudios complementarios que podemos nosotros solicitar para la evaluación de una inestabilidad patelofemoral es la tomografía axial computerizada. En esta podemos hacer mediciones en los cortes axiales para poder hacer la medición del ángulo Q,
en el cual el ángulo Q normal en el hombre es de 8 a 15 grados y en mujeres es de 12 a 19 con un promedio de 16 grados. También tenemos que podemos hacer la medición del TT, de la distancia TTTG, que en esta algunos autores como Lyon lo refieren que tiene que ser menor de 20 milímetros. Francois lo refiere que tiene que ser menor de 25. Si pasa estas mediciones, pues ya no se estaría hablando de una inestabilidad patelofemoral. En cuanto a la resonancia magnética, esta nos va a ser útil para valorar el ligamento patelofemoral, para ver si existe una lesión en este, el cual nos está generando la inestabilidad. Vamos a tener que en la resonancia, en las proyecciones axiales, vamos a poder realizar mediciones del surco troclear y vamos a poder ver cómo se lateraliza la rótula y ver la integridad del ligamento patelofemoral. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser conservador de primera línea, siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios para que se pueda realizar el mismo. El tratamiento va a consistir en la fisioterapia, condicionamiento de los músculos isquiotibiales, fortalecimiento del cuádriceps y en especial fortalecimiento del vasto medial. Se pueden utilizar órtesis como lo pueden ser rodilleras para mejorar el tracking femoropatelar y AINES en dado caso que el paciente presente dolor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este se va a reservar para pacientes que presenten luxaciones recidivantes, pacientes jóvenes, pacientes que presenten una estabilidad femoropatelar muy marcada que impida sus actividades. El tratamiento quirúrgico va a consistir en una reconstrucción del ligamento femoropatelar medial, o mejor dicho, del complejo femoropatelar medial, una osteotomía de Fulkerson o una trocolplastia, dependiendo el caso que presente nuestro paciente. Como les comento, no voy a ahondar mucho en estas técnicas, ya que les voy a dejar al final de esta charla unos links donde pueden observar las pláticas del doctor Vladimir Cárdenas, donde se habla de la inestabilidad patelofemoral. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el signo de la J pues es un signo clínico que se asocia entre un 50 y un 70% a una inestabilidad patelofemoral medial, pero por sí solo no es un signo diagnóstico, ya que este se tiene que complementar con otras maniobras de exploración, así como estudios de imagen para nosotros tener la evaluación óptima de nuestro paciente y así poderle ofrecer el tratamiento adecuado. Y para llevar a casa tenemos aquí los links de las clases impartidas por el doctor Vladimir Cárdenas, donde nos habla sobre la inestabilidad patelofemoral. Aquí pues se va a ahondar más en los estudios de imagen y en el tratamiento de la misma. Por mi parte es todo. Espero y les haya contribuido esta clase a su formación. Nos vemos. Buena tarde.